Ahora sí. Vale. Pues vuelvo a saludar a los de internet, que no estaba conectado el micro y no han oído nada. Menos mal que no se han enterado de lo primero que he dicho. Ahora los dejamos en suspense. ¿Qué ha dicho? ¿Qué habrá dicho? Bueno, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 hasta el 48 para terminar ahí, y comenzaremos el capítulo 11 porque el tema continúa. Recuerda que aunque a veces en la Biblia veas que cambia el capítulo, no es que cambie el tema, o a veces continúa, simplemente es por una cuestión de orden, de no poner demasiados versículos. Así lo decidieron, pero en el original, en los textos originales no había ni versículos ni capítulos. Así que eso no es inspiración, tampoco los títulos que hay en los párrafos. Vamos a hacer una oración en primer lugar. Le vamos a pedir al Señor su dirección y comenzamos este estudio. Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos permite reunirnos alrededor de tu palabra. Te doy muchas gracias de poder estar aquí en este lugar, de ver a mis hermanos, los que nos podemos ver aquí cara a cara, saludarnos, hemos estado alabándote. Y también es un gozo, un placer poder ver a los hermanos que se conectan a través de internet. Y a pesar de algunos estar en la distancia, es el privilegio que tenemos en este tiempo de poder utilizar estos medios para reunirnos a pesar de la distancia, en directo, en este mismo momento. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, gracias por estar con nosotros, danos sabiduría. Queremos entender todo el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos a cada uno en nuestra necesidad, pero también a la Iglesia, habla a la Iglesia, tu Iglesia universal, que nos reunimos ahí para buscar lo tuyo, para poner en alto tu nombre, darte a ti toda la gloria. Gracias por todos mis hermanos que tienen hambre de tu palabra. Tu Iglesia y el mundo necesita hombres y mujeres que se llenen de tu palabra para que esa palabra llegue hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos, y que tu Iglesia de esa forma crezca. Quedamos en tus manos, agradecidos y pidiéndote todas estas cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos dicho que estamos en Hechos de los Apóstoles, estamos estudiando la historia de la Iglesia y nos encontramos al final del capítulo 10, en toda esta historia que nos ha ocupado varias semanas, con la experiencia de un centurión romano llamado Cornelio, que creyente en Dios y buscando las cosas de Dios, Dios le salió al encuentro para que conociese ahora el plan de la salvación a través de Jesucristo, y para ello pues tuvo que hacer cosas como tratar con Pedro para que él esté dispuesto a aceptar a los gentiles como hermanos y para que estos entren en la Iglesia sin ningún tipo de prejuicio. Y aún no se acabó el tema, porque en el capítulo 11 todavía se alarga un poquito más este tema. Pero bueno, vamos a ir por partes. Diríamos que este versículo 44 al 48 del capítulo 10 es la entrada oficial de los gentiles a la Iglesia, porque creen, reciben el Espíritu Santo y son bautizados. Y esto marca un momento histórico y con una trascendencia que igual ni siquiera nos lo hemos imaginado. El escritor Lucas, no era apóstol, el evangelista, podríamos decir sí, porque escribe un evangelio, Lucas, sigue tratando este tema de los gentiles, lo hace de una forma extensa. Todo el capítulo 10 se trató, ahora en el 11 la primera parte sigue el mismo tema, después el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 va a volver otra vez con el mismo tema. Y quizás perdemos de vista la trascendencia que esto tiene. Lucas es una persona erudita, es un hombre de letras, es un médico, y se le nota el estilo que tiene su evangelio y tienen los hechos, la narrativa, la forma de la redacción, todo. Es una persona que tiene cultura, es sabio. Y acuérdate que cuando esto se escribe no había libros como ahora.
Ahora es muy fácil encuadernar un libro y si hace falta meter 1000 páginas, se meten 1000 páginas. Y si hacen falta 1500, pues metemos 1500, solamente que el libro será más grueso o más fino. Pero en este tiempo se escribe en pergamino y los pergaminos se enrollan en un rollo. Entonces, eso era un libro, un rollo era un libro. Y los rollos más largos de pergamino, no, estoy diciendo pergamino, aquí en Hechos ya son papiros, no son pergaminos. Aquí se usan papiros, el papiro se hace con una pasta que se saca del papiro, de la planta del papiro, y entonces de ahí se hacía una especie de papel, y ese papel pues se enrollaba en un cilindro. Eran 2 cilindros, en uno se enrollaba y conforme desenrollabas en uno ibas enrollando en el otro. De esa forma, claro, no tirabas todo el libro por ahí por el suelo desenrollado. Estaba pensado para que hubiese un orden. Pero había un límite porque los rollos eran un poco más engorroso que lo práctico que para nosotros es un libro. Y entonces, pues normalmente los rollos más largos tenían unos 10 metros, que vendría a ser lo que ocuparía el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es un libro bastante extenso. Tiene 28 capítulos y algunos, y no son capítulos con poquitos versículos, son extensos. Entonces Lucas sin duda tuvo que, claro, inspirado por el Espíritu Santo sin duda, pero él como escritor también estaba decidiendo qué pongo y qué suprimo, porque seguro que tenía muchas más historias. Estamos hablando de un periodo muy amplio, en los comienzos de la Iglesia, y seguro que pasaron montones de cosas y había muchas cosas que contar, pero un escritor que quería condensar todo eso en un libro sabía que su espacio era limitado y entonces tenía que seleccionar muy bien lo que iba a aparecer y lo que tenía que desechar. Qué pena, ¿no?, que no hubiese escrito Hechos 2 y tuviésemos ahí todas más historias, pero bueno, tendremos un tiempo bastante amplio en los cielos para hablar con todos los protagonistas y compartir historias y contarnos anécdotas y esas cosas. No sé bien cómo será, pero seguro que tendremos un tiempo para disfrutar de todo eso. Entonces, el hecho de que Lucas dedica tanto espacio a tratar este tema de los gentiles es por la importancia que esto tiene. Lucas es gentil y él realmente conoce muy bien todo este tema. Mira, tenemos que pensar que el cristianismo se pudo convertir simplemente en una secta más del judaísmo. Quizás eso no te lo has pensado tú alguna vez, pero los primeros cristianos son judíos, porque ellos son los que están esperando al Mesías, porque son los que, primeramente, ellos son los que reciben la palabra de Dios, y ahora la Iglesia comienza con judíos que creen que Cristo es el Mesías que ellos esperaban. Eso produce cambios en su liturgia, en su vida espiritual y en todo lo que tenía que ver con la relación con Dios. El templo queda ya a un lado, ya no se hacen según qué leyes, todas las leyes que tenían que ver con los sacrificios, con las ofrendas, todo esto queda abolido, queda atrás porque Cristo ha cumplido el propósito que aquello tenía. Como dice ahí en el Nuevo Testamento, todo aquello era sombra de lo que había de venir. Pero los judíos cristianos ahora siguen con la misma mentalidad. O sea, nosotros somos el pueblo que Dios escogió. Dios nos escogió y somos distintos al resto del mundo. Y ahora con más fuerza porque el Mesías ya ha venido. Entonces fue un momento crítico, porque los apóstoles tenían que estar dispuestos a dar un paso que no era fácil, porque era romper con algo que tenían ahí metido en sus cabezas de siglos y siglos. O sea, ellos venían con toda una tradición y las tradiciones de los hombres se meten y cuestan mucho de sacar. Están ahí dentro y para sacar esas cosas, es que en mi iglesia siempre se hizo así. ¿Y qué? El cristiano tiene que estar dispuesto a los cambios. No tenemos que tener miedo a cambiar. Si yo me doy cuenta que estaba en un error, y yo lo que quiero es seguir lo que la palabra de Dios dice, estar en la verdad. Que lo hayamos hecho así no sé cuántos siglos, da igual. El Señor trae una nueva visión, el Señor trae su palabra y la entendemos y la practicamos. Pero en el caso de los judíos esto era complicado,
porque ellos aún no tienen el Nuevo Testamento. Van a ser algunos de estos hombres los que van a estar escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos vienen con lo que había sido siempre su vida en su relación con Dios. Está lo que Moisés nos dio, la Torá, y tenemos a los profetas, y tenemos la poesía hebrea. Tenemos todo eso y llevamos desde Abraham haciendo así. ¿Por qué tenemos que cambiar estas cosas? Bueno, algunas ellos las asumen desde el primer día. Ellos entienden, ahora que Cristo murió y resucitó, hasta este comienzo no lo entendieron, estaban ahí que no entendían, pero ahora van entendiendo. Ya no necesitamos sacrificar más corderos. El mensaje de Juan el Bautista era: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora la enseñanza es esta: en Cristo ha tenido cumplimiento todo lo que se estuvo haciendo durante todos estos años. Pero el problema de los gentiles es otra cosa, está aparte. Porque Dios establece principios de separación. El propósito en el Antiguo Testamento era para que el pueblo no se contaminase de la idolatría de esos pueblos paganos que le rodeaban. Pueblos que servían a otros dioses. Pueblos que hacían barbaridades. Algunos hasta sacrificaban a sus dioses, como a Moloc, por ejemplo, sacrificaban a sus propios niños pequeños, a los hijos. Entonces Dios tenía que cuidar mucho de que su pueblo, que ya de por sí tenía predisposición a dejarse arrastrar en prácticas idólatras, pues Dios tenía que cuidarse mucho de que este pueblo no se contamine. Así que había normas establecidas. Los hebreos se tenían que casar con hebreos. No podían permitir que los extranjeros habitasen en medio de ellos, ni ellos habitar en medio de los extranjeros. Y todo esto lo enseñó Dios. Claro, ellos toman esto de una forma equivocada, bajo su perspectiva, porque el propósito, ahora la Biblia nos lo enseña, el propósito de que Dios escoge a una nación no es para excluir a todas las demás, sino para que esta nación sea luz a todas las demás. O sea, Dios no puede tratar con todos estos pueblos, eso sería un caos. Ya con un solo pueblo y el trabajo que hubo y los problemas que hubo, entonces es simplemente lo más factible, lo más lógico. Tratamos con un pueblo y que desde este pueblo la enseñanza, la luz, la palabra de Dios se extienda a todos los otros pueblos. Pero Israel no lo entiende así. La nación toma las cosas de Dios y las aplican desde su propio entendimiento. Y cuando viene el profeta con la palabra de Dios para corregirles y decir: esto lo estáis haciendo mal, ellos simplemente no lo quieren escuchar. No, pero a nosotros no nos interesa lo que diga el profeta. Ellos están ahí en lo suyo. Y ahora esa forma de pensar es la que está en la Iglesia. Ahora es la Iglesia la que no nos hemos cambiado de religión. Somos los judíos que hemos reconocido que el Mesías ya ha venido. Y ahora vivimos un nuevo tiempo, el tiempo del Mesías, el tiempo de la venida del Cristo. Así que seguimos siendo el pueblo de Dios. O sea, el cristianismo se podía simplemente haber convertido en una secta judía, estuvo muy cerca de eso, pero claro, no era el propósito de Dios, Dios no lo iba a permitir. Por eso Dios trata de una forma personal con Pedro, lo hace con Pablo, lo hace con los apóstoles, y poco a poco esta forma de pensar va cambiando. Hemos conseguido un paso de gigante al hacer que Pedro cambie su forma de pensar. Porque el Señor le muestra el lienzo y le dice: mata de los animales impuros, mata y come. Y él simplemente dice: no, nunca he comido nada impuro, nunca entró por mi boca nada inmundo. Él lo tenía clarísimo. No, le dice al Señor. Y entonces el Señor tiene que insistir. 3 veces el Señor le muestra la visión. Hizo falta 3 veces esa visión, la voz de Dios, para que Pedro dijese: está bien. Y con todo y con eso, él está ahí. Él va aprendiendo, él va paso a paso. Para Pedro es nuevo todo esto. Ahora que él ya está en la casa de Cornelio, ya vimos que lo reciben en la puerta, porque el propio Cornelio pensó que quizás Pedro no entre en nuestra casa,
Pero él entró, y no solo entró, sino que estuvo con ellos varios días, comió con ellos, les predicó, les enseñó. Eran hombres y mujeres que estaban dispuestos a aprender, a dejarse corregir. Igual que como nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a que el Señor nos siga moldeando y siga cambiando todos aquellos prejuicios que por la cultura, por la religión, por mi propia perspectiva equivocada de las cosas he podido ir asimilando, adquiriendo, y el Señor que nos dio el Espíritu Santo nos va enseñando y nos va transformando en toda nuestra forma de vivir el Evangelio. No es una religión, es una forma de vida, y así tenemos que asimilarlo. Entonces, bueno, vamos a leer ahí del 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, recuerda, lo vimos la semana pasada, estaba enseñándoles acerca de la palabra de Dios, lo que decían las Escrituras, pues mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Antes de terminar su discurso, Pedro les está enseñando, y antes de decir, bueno, hasta aquí he terminado, ocurre algo. Dice que recibieron todos, Cornelio, su familia, los amigos que habían venido, todos los que había allí evidentemente estaban creyendo, creían, y por lo tanto recibieron el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas, dice ahí. Ya hablamos del tema de las lenguas, no vamos a extendernos mucho, pero recordar solamente que en Hechos de los Apóstoles, cuando aparecen varios textos, no hay muchos, hay como 3 textos por ahí que se ven a creyentes que al creer y recibir el Espíritu Santo hablaron en lenguas. La primera vez y la más notable, la que tenemos más datos, fue el día de Pentecostés. Y no dice que hablasen lenguas angélicas, hablaban lenguas humanas, solo que no su propia lengua. En Hechos capítulo 2, cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice que comenzaron a hablar cada uno en una lengua que no era la suya, de tal manera que en Jerusalén, en esa fiesta de Pentecostés, había muchos judíos extranjeros, los judíos que vivían en otras regiones y que tenían sus propios idiomas. Entonces se maravillaban escuchando a los varones galileos, decían: ¿no son estos galileos? ¿Cómo le escuchamos hablar en nuestro propio idioma? Había incluso algunos que venían de tierras muy lejanas, y todos aquel día escucharon el Evangelio de Jesucristo en su propio idioma. Esa es la intención. Pero si recordáis, no sé si todos escuchasteis el estudio que dimos ese día, pero solamente a modo de recordatorio, dijimos que tenía que ser algo visible, tangible, porque era la primera vez que iba a ocurrir, era inaugurar algo. Entonces el Espíritu Santo no podía venir así sin más, tenía que ser notable, que se viese, porque todos estaban ahí esperando algo. Recibiréis poder, dijo Jesús, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sabremos que vino el Espíritu Santo sobre nosotros? Los que estáis aquí y los que están en Internet, ¿todos habéis creído en Jesucristo como vuestro Salvador personal? ¿Habéis creído que Jesús murió por vosotros, perdonó vuestros pecados? Si habéis creído esto, habéis confesado vuestros pecados, si habéis creído el Evangelio de verdad, entonces habéis recibido el Espíritu Santo. Ahora yo os pregunto, ¿notasteis el instante que recibisteis el Espíritu Santo? Puede ser que en algún caso alguien diga: sí, yo tuve una experiencia, y cuente su testimonio. Ningún problema. Pero la gran mayoría, ¿notasteis el instante en el que tú puedes decir: en este preciso momento recibí el Espíritu Santo? ¿Alguien puede?
Hay una persona, Sandra. Yo no sé cuándo recibí el Espíritu Santo. No noté nada extraordinario. No hablé en lenguas. No hablé en un idioma distinto al mío. No me puse a hablar en ruso, en chino, en japonés. Pero yo creo que tengo el Espíritu Santo porque lo dice la palabra. Y Pablo le dice a los corintios: ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Me refiero a eso. Los judíos acaban de aceptar que Cristo es el Mesías y es un nuevo tiempo. Ellos tienen que romper con muchos prejuicios, con muchos rituales, hasta supersticiones. Y para provocar ese cambio tienen que pasar cosas. Los judíos estaban siempre muy pendientes de ver las señales. El domingo al predicar mencionábamos eso porque leímos el texto donde aparece ahí, en 1 Corintios. Los judíos demandan señales, los griegos piden sabiduría. Los judíos, para decir esto es de Dios, querían ver las señales, querían ver el poder de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, no hubo duda ninguna de que pasó algo extraordinario. Vino el Espíritu Santo. Yo os he dicho, ¿habéis sentido cuando recibisteis el Espíritu Santo? Y puede haber testimonios de hermanos que digan, sí, yo sentí algo. Tampoco es 100% la señal de que cuando tú sentiste algo fue cuando llegó el Espíritu Santo a tu vida. Tampoco lo podemos afirmar 100%. ¿Por qué? Porque somos emocionales. Y después de 10 años de tener el Espíritu Santo en una reunión o en un culto de alabanza, tú puedes sentir un momento de éxtasis, como le sobrevino a Pedro cuando vio la visión, ¿no? Y no es que estás recibiendo otra vez el Espíritu Santo, no, ya lo tenías, pero somos emocionales y en un momento dado podemos sentir cómo Dios nos está tocando en nuestro corazón. Te puedes afligir, te puedes alegrar, te puedes... Pero las emociones también nos engañan a veces. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, no quiere decir que siempre que siento algo es que está obrando Dios, o si no siento es que Dios no está. No andamos por lo que sentimos, andamos por fe. O sea, si todo en tu vida te va mal, pues seguramente no vas a sentir bonito. Pero tú estás seguro de que estás en las manos de Dios, porque la Biblia lo dice, no por lo que sentimos. Entonces, ese día no podía quedar ninguna duda de que comenzaba una nueva etapa. Así que el lugar donde ellos estaban primero tembló, se oyó como un viento recio que sacudía aquel lugar. Aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en los idiomas que no eran el suyo propio. Y esto fue la señal para que no quedase duda de que ese día ocurrió algo extraordinario. ¿Por qué se repite después en Hechos en varios sitios? Bueno, es el mismo propósito. En este caso, son los primeros gentiles que se incorporan a la iglesia. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver que, bueno, ya hemos leído y lo vamos a volver a ver, que cuando viene el Espíritu Santo dice que los 6 hombres que están con Pedro, judíos, cristianos, dice en el versículo 45 que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Tuvieron que verlo, porque si no, ¿cómo sabemos que los gentiles han recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? Ni siquiera el mismo Pedro lo sabe. O sea, ahora estamos diciendo, cuando crees en Jesucristo recibes el Espíritu Santo. Y con todo y con eso, no podríamos precisar en qué instante. Sí, cuando alguien dice, sí, lo recibiste cuando hicisteis una oración y repetiste, no sé, puede ser, o puede ser que no. Porque cuando alguien te dice, repite una oración conmigo, y tú repites allí, es como todo muy artificial. Simplemente estás repitiendo lo que te está diciendo otro, pero la palabra de Dios habla de que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor en tu vida. ¿En qué momento tomas conciencia de tu pecado? ¿En qué momento tomas conciencia que Jesucristo es tu Señor? ¿En qué momento te rindes a Él? Hay un momento en el que recibes el Espíritu Santo, pero ¿cuándo? Normalmente ni nos damos cuenta, normalmente. Pero aquí estábamos en un punto crítico. O nos convertimos en una secta judía
y seguimos creyendo que tenemos la exclusiva de Dios y del Espíritu Santo y que Cristo murió por nosotros y que los gentiles fueron creados para servir de leña en el infierno, o abrimos nuestra mente porque precisamente tenemos el Espíritu Santo, ya no estamos en tinieblas, ahora podemos entender porque Él nos enseñará todas las cosas. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo. Entonces Él os guiará a toda la verdad, Él os enseñará todas las cosas. Era necesario para producir ese cambio, esa forma nueva de pensar, de ver la vida en Cristo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso estos también hablaron en lenguas. No dice que fueran lenguas angélicas. El único sitio en la Biblia donde aparece el concepto lenguas angélicas es en primera carta a los Corintios, capítulo 13, y está dentro de un contexto que no lo podríamos aplicar literalmente, porque está hiperbolizando el apóstol. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo pudiese hacer que... Y está hablando hiperbólicamente, está exagerando lo máximo para decir que si no tienes amor, da igual lo que hagas, no te sirve de nada. Porque la única motivación válida delante de Dios es tu sinceridad fundamentada en el amor. Entonces, en ese texto basar toda la experiencia de tantos y tantos y tantos que hablan en lenguas angélicas no tiene base bíblica. ¿Se puede hablar en lenguas? Sí, claro, es bíblico. Pero es un don del Espíritu Santo. Y el Espíritu sus dones los da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y siempre con la finalidad de edificar a la iglesia. Punto. O sea, es lo que la Biblia enseña. Yo no sé dónde está toda la demás polémica. Hay grandes discusiones sobre esto y algunos se ofenden tremendamente, pero no es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Y Pablo lo explica tan bien allí en la primera carta a los Corintios que no sé dónde está el problema, pero bueno, vamos a seguir respetando opiniones. Entonces los gentiles están en un punto ahí, se está inaugurando la entrada de los gentiles a la iglesia y tenemos que saber que han recibido el Espíritu Santo, así que la manifestación que en la iglesia se da por sentado que es la señal, es esta, el hablar en otras lenguas que no son las tuyas propias. Y Pablo cuando ve esto y los que están con él ven esto, se quedan atónitos, se maravillan, y Pablo entonces pues plantea, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para estos? Para que sean bautizados. Acabamos de ver con nuestros ojos que han recibido el Espíritu Santo exactamente igual como nosotros, los judíos. Claro, nadie dijo nada en contra. Están emocionados, están realmente sorprendidos, maravillados de ver cómo Dios está manifestándose allí con ellos, así que ¿quién se atrevería a decir, no, no se pueden bautizar? Y se bautizaron. Y mandó bautizarles, dice en el versículo 48, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Acerca del bautismo hemos hablado ya mucho y hemos hecho estudios, pero a veces el Señor nos vuelve a sacar por ahí el tema y lo volvemos a comentar así rápidamente, solamente algunos detalles que se ven aquí. Por ejemplo, el bautismo en Hechos lo vemos inmediatamente después de haber creído. O sea, no se tomaba un tiempo para, bueno, vamos a dejar un tiempo para, ahora en las iglesias decimos, ¿no?, para discipular, vamos a hacer un cursillo para el bautismo, o vamos a estar seguros de que has creído, pero en Hechos no, en Hechos creían y se bautizaban. ¿Está bien como lo hacemos nosotros ahora? ¿O era más bíblico que alguien se convierte y lo bautizamos directamente? ¿O cómo es eso? Bueno, desde la hermenéutica bíblica, para interpretar esto, tenemos que aceptar que las condiciones entonces eran distintas a ahora. Y precisamente acabamos de hablar de eso. O sea, si yo estoy con una persona y veo con mis ojos que ha recibido el Espíritu Santo, porque se ponga a hablar en otro idioma que no es el suyo, por ejemplo, pues a mí ya no me queda la menor duda de que éste ha creído en el Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué no se puede bautizar? Adelante. Pero vivimos un tiempo en el que la iglesia está todo un poco como así muy confuso.
Vivimos un tiempo en el que las cosas son diferentes. En Hechos, si tú decías yo soy de Cristo, yo he creído en Jesús como mi Salvador, estabas poniendo una diana sobre ti. O sea, te iba a caer encima los judíos y el Imperio Romano se iban a caer encima. Entonces, que alguien dijese yo creo en Jesucristo, la verdad es que era un acto de valentía. Y el que decía eso es porque creía. Porque o estabas loco totalmente, o tenías tal convicción de que Jesucristo es el Señor que no te importaba lo que te pudiera venir después. Así que si alguien dice yo creo en Jesucristo, oye, bautízate. Pero hoy en día es muy fácil ser cristiano. Solamente tienes que venir, sentarte en una silla, escuchas una predicación, te emociona y dices yo quiero hacerme cristiano. Tenemos la experiencia de que por nuestras iglesias pasan montones de personas y algunas se quedan una temporada. Hay personas que vienen y se quedan y les gusta. Yo a veces me doy cuenta de que algunos de vosotros, cuando veis a una persona que lleva varios días viniendo, ya se la trata como hermano o hermana. Está bien, no tengo nada que decir en contra, pero yo no lo hago, porque yo no sé cuándo esa persona, si todavía ha creído. Hay evidencias, por sus frutos los conoceréis. Y en muchos casos yo no veo las evidencias. Entonces mi motivación es intentar que esta persona siga conociendo, que siga dando pasos y que crea. Ese es el objetivo. No dar por sentado de que ya es mi hermano porque está viniendo a las reuniones. No, tiene que creer en Jesús. Y tratar con esa persona tiene que ir en esa dirección, para que comprenda, para que acepte. Y no tengas problema incluso en preguntarle, ¿pero tú crees en Jesucristo como tu Salvador personal? Verás que algunos se quedan así. Sí, no, yo ya creía en Dios antes de venir aquí. No, pero no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús. Si estás dispuesto a tomar tu cruz y a seguirle. Si realmente reconoces que hay pecado en tu vida y quieres que la sangre de Cristo los limpie. Y muchas personas en ese punto es cuando se sienten confundidas. No entienden lo que le estás pidiendo y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. El Espíritu Santo les tiene que iluminar y ellos tienen que dejar que el Espíritu Santo les ilumine y entiendan. Entonces, por eso no está mal que la propia Iglesia establezca el orden para decir quién se bautiza y quién no. No es necesario sacar un diploma y tener ahí una nota. Ha suspendido el curso para bautismo, no te puedes bautizar porque no te sabías el versículo este y el otro. No, eso no es necesario. Pero sí que a veces tenemos que asegurarnos. No pasa nada, si uno se bautiza y después se va al mundo, pues mira, se bañó en la piscina, ya está. No pasó nada. Pero es mejor que el que se bautiza lo haga realmente con convicción. Porque llegar al bautismo, a bautizarse y después me voy y ya no vengo más a la iglesia, pues simplemente esa persona se puede quedar con el concepto de que esto es como cualquier otra religión. Y no es así. O sea, nosotros no seguimos una religión, seguimos a Cristo y tratamos de cumplir todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y para bautizarse hay que haber creído antes. No es un ritual religioso. Es un testimonio público, personal, de que yo he creído al Señor y he nacido de nuevo. He muerto a mi vida vieja y he nacido a una vida nueva. Otra cosa es que el bautismo lo practicaba la propia Iglesia, era administrado por la Iglesia. O sea, no es que tenía que bautizar el pastor. Uy, ahora se han convertido estos y no hay ningún pastor aquí para bautizarlos. ¿Ahora qué hacemos? No, la Iglesia bautizaba. Felipe estaba allí con el eunuco en mitad de la nada, en el desierto, por un camino que iba hacia Damasco, y se convirtió. Y Felipe no era pastor, ni era apóstol, pero Felipe lo bautiza. Y es comprensible que en esas conversiones masivas de 2 predicaciones de Pedro, unos 5.000 convertidos, 3.000 convertidos, y todos se bautizaron inmediatamente después, pues es comprensible que no fue Pedro el único que los bautizó. Allí participaron todos los cristianos que había bautizando. No es una
una tarea exclusiva del pastor. Cualquiera puede bautizar, cualquiera que realmente es cristiano, claro, y nacido de nuevo. Y otra cosa, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Lo digo porque habrás oído o conocerás a alguien por ahí que dice, no, en mi iglesia no bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizamos en el nombre de Jesús, punto. ¿Por qué? Te van a explicar. Es que eso de y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo dice en Mateo 28 y parece ser que en el texto original griego no aparece esa parte. Fue algo que se añadió a posteriori. Entonces, en otros momentos como este, vas a ver que dice, y fueron bautizados en el nombre del Señor. Así que nosotros solo bautizamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Está mal entonces que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué creéis? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad? Hay un murmullo, lo digo para los de internet que no oyen, hay un murmullo aquí en la sala, se oyen por ahí así vocecillas que dicen, pero si es un Dios trino, y otros dicen, pues si es lo mismo. Y parece que más o menos estamos de acuerdo en que ese debate es un poco absurdo. La verdad es que yo, cuando veo a creyentes peleándose por eso, digo, bueno, tenemos que intentar llegar a otro nivel. Porque si estamos todavía discutiendo, Pablo dice, tenéis que dejar atrás ya la doctrina de bautismos y de esto y del otro y de no sé qué. Tenemos que crecer, tenemos que progresar. Porque a mí nadie me puede decir que esté mal que yo bautice a alguien en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si me dijese es que los estoy bautizando en el nombre de Baal o en el nombre del apóstol no sé qué, entonces sí. Pero lo estamos bautizando en el nombre de Dios. Cristo es el Señor. Pero Cristo es una unidad en Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad está interactuando con nosotros cada día, en todo momento. Tú eres templo del Espíritu Santo, pero crees en que Jesucristo, tu Señor, tu Salvador. Cristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero después les dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿quién es el que está con nosotros? Cristo. Él está sentado a la diestra en los cielos. ¿Cómo dijo, estoy con vosotros? Porque Él envió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es como si Cristo estuviera con nosotros. Algo complejo, sí, difícil de entender, pero lo aceptamos por fe como aceptamos otras cosas. O sea, Dios es un Dios en tres personas, pero es un Dios, no son tres dioses. Eso es la doctrina de la Trinidad. Entonces, si yo un día estoy bautizando y digo, y te bautizo en el nombre de Jesús, está bien. Y si digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. Lo que no podemos cambiar el fondo de eso. ¿Te bautizamos en el nombre del amor universal? No. ¿Te bautizo en el nombre de la ley que Moisés nos dio, no sé qué? Está muy bien, la palabra de Dios es infalible, pero no. Ahora, bautizarlos en el nombre del Señor, en sus tres manifestaciones, o es como si dice, te bautizo en el nombre de Dios, el Dios de la Biblia. Es que la forma creo que es lo de menos. Pero ahí están grandes discusiones en la Iglesia por temas parecidos a este, y mientras tanto descuidamos los temas que realmente son importantes y que tienen una trascendencia. Y dice que le rogaron a Pedro que se quedase por algunos días. Querían aprender más, necesitaban conocer más. Es algo natural del recién convertido. Aquel que acaba de descubrir el alimento espiritual no se conforma con una ración. Quiere más, quiere más, quiere más. Es como cuando la Biblia lo compara al recién convertido con un recién nacido. Dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. ¿Y qué hace un niño, un bebé, un recién nacido? Pues una de las cosas que nadie le ha enseñado y sabe hacer es pedir comida. Los bebés
vienen enseñados con eso. Cada vez que tienen hambre, ¡guau, guau, guau! Y hasta que no les dan de comer, ahí a berrear. Es su forma de decir que tengo hambre. Y dices, bueno, hoy ha comido todo el día, a ver si nos deja ya una semana tranquilos. No, cada día va a seguir comiendo, porque es un recién nacido y desea el alimento, desea la leche materna, entonces quiere comer. Pues así el cristiano tiene que desear la palabra de Dios. Cuando yo contemplo a hermanos en la fe, a personas que dicen que son cristianas, y parece que la palabra de Dios es como que ya les harta. Dices, otra vez, otro estudio bíblico, oh no, yo ya estoy harto, yo no sé qué. Ahí hay señales de que algo no va bien. Es como cuando tú al bebé le quieres dar de comer y no come. Y la madre preocupadísima, este bebé lleva un día entero que no ha comido, ¿le pasa algo? Y dices, bueno, un día sin comer, no, explícaselo a la madre. O sea, la madre está preocupadísima, un día entero que no ha comido, no me ha pedido de comer. Lo llevas al médico y el médico le da importancia. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa. Ahora, aquí hay un montón de cristianos en la iglesia, no me refiero a esta, en toda la iglesia, un montón de cristianos que llevan meses sin comer, algunos hasta años, y no pasa nada, están ahí. Y nadie se preocupa por ellos. Es que este ya no es un bebé, es un adulto y no come hace no sé cuánto tiempo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero algunos sí que viven solo de pan. Y de la palabra de Dios, ¿qué va? Están, bueno, muertos, iba a decir muertos, venga, anémicos espiritualmente. Algunos es que no llegaron a la vida ya. Se quedaron en el proceso. Vamos a entrar al capítulo 11 porque el tema continúa. Los apóstoles que están en Jerusalén oyeron lo que estaba pasando. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, Jerusalén y toda la región de alrededor, todo lo que era Judea, escucharon lo que estaba pasando, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y claro, esto es un mazazo dentro de la iglesia. Los judíos tienen que asimilar todo esto, por lo que estábamos diciendo antes. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, lo llamaron a una reunión. Nada más llegar Pedro, lo primero que hicieron, Pedro, tenemos que hablar, nos tenemos que reunir. Y ahí estaban los apóstoles y los hermanos con responsabilidades, pastores, maestros, los apóstoles todos reunidos. Dice, disputaban con Pedro los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos que han creído en Cristo, son cristianos, pero vienen de la circuncisión, disputaban con él diciendo, fíjate lo que le dijeron, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este fue el tema de la reunión. Pedro, no fue, Pedro, explícanos qué está ocurriendo. No. O sea, fue, ¿por qué entraste en casa de los gentiles, de los incircuncisos, y comiste con ellos? Porque esto, la ley y la tradición judía, es lo que tenían clarísimo. O sea, un judío no podía ni entrar en la casa de un gentil y mucho menos comer con él. Se contaminaban. Era realmente un problema. Piden explicaciones a Pedro. Había violado las leyes y las tradiciones judías y esto lo tenemos que aclarar. Pero si te das cuenta, ahora en lo que vamos a seguir leyendo, no hubo discusión ninguna. Mira, vamos a leer un poquito más. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él mis ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Yo me estoy imaginando las reuniones ahí, todos escuchando a Pedro. Debían estar alucinando, ¿no?, de la visión, de lo que Pedro les está contando.
un lienzo lleno de animales inmundos. Yo me imagino caras así de sorpresa, de asco. ¿Cómo que mata y come? No, estaban ahí todos escandalizados, ¿no? Y yo le dije, o sea, no es que yo dije, sí, estupendo, llevo toda la vida esperando este momento, tenía unas ganas de hacerme una barbacoa con alguno de estos animales. No, Pedro dice, no, yo le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero entonces la voz me respondió desde el cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Pablo cuenta lo que ocurrió, cómo ocurrió. Y ahí están todos escuchándole. Sigue el relato. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Me paro ahí un momentito porque aquí dice un dato importante en este versículo. No fue solamente Pedro, fueron 6 hermanos con él. O sea, hubiera sido todo muy diferente. En principio los apóstoles no iban a dudar de la palabra de Pedro. Pero a ver, Pedro está contando una historia un poco rara. Estaba yo en el terrado de mi casa y tuve un gran éxtasis. Y rápidamente alguien le podía preguntar, ¿y qué te tomaste, Pedro? ¿Bebiste algo? ¿Te fumaste algo? La medicación, dice por ahí. Tuve un éxtasis y vi una visión y tal. A mí me cuentan, yo como pastor, a mí viene uno de vosotros y me contáis algo así y yo os pongo cara como que me interesa mucho, pero por dentro estoy pensando, después ya vendrán las preguntas que te haré. Sí. ¿Tomaste algo? ¿Estabas en ayunas? Tuve una visión, tuve un no sé qué. Este es un dato importante porque dice también el número, dice que fueron 6 varones con él. O sea, eran 6 cristianos, judíos, convertidos a Cristo, que van con Pedro. O sea, 6 y Pedro eran 7. Había leyes, por ejemplo, había una ley egipcia que ellos conocían muy bien y que los judíos practicaban, que era que 7 testigos formaban el quórum para tomar para tomar decisiones sobre ciertos asuntos importantes. 7 varones era una cifra legal en muchos países, en muchas regiones de esa época, para tomar determinaciones. Incluso en Roma, ellos están ahora dentro del Imperio Romano, y en la propia ley romana hacían falta 7 sellos para autentificar un documento importante. Ya sabes que el número 7 en la Biblia tiene una trascendencia, tiene un significado, pero no solo en la Biblia, es que en muchos otros lugares, naciones y pueblos alrededor de los israelitas también los números tenían un significado, y el 7 siempre tenía esta importancia. Era el número de lo completo, de lo perfecto, de lo necesario. Entonces ellos son 7 varones los que están viviendo todo esto. No es el testimonio de uno, no es que dudemos de Pedro, es que, a ver, estaba al mediodía en el terrado de casa y pilló una insolación que no te digo nada. Y entonces yo el otro día estuve pintando al sol una fachada blanca el día que más calor hizo, el viernes. Y estuve a punto de tener visiones de ángeles bajando de los cielos y eso. No, es broma, es broma. Pero puede pasar, no dudo del hermano, es que a veces, de hecho a mí cuando me cuentan algo así muy raro, yo no estoy dudando de la persona. A veces pienso, bueno, a veces uno puede tener, puede ser de Dios, pero también puede ser, como decía el profesor del seminario, de Alejandro Abraham, que los sueños, esos que a veces uno dice que tiene, he tenido un sueño esta noche, pastor, he tenido un sueño. Los sueños pueden venir de Dios, pero también pueden venir de los huevos fritos que te has comido antes de acostarte. Entonces, no es algo trascendente. Esto sí es trascendente, porque escrito está ahí. Si los sueños y las visiones están en armonía y de acuerdo con la Escritura,
podemos seguir hablando. Si no, ya ni siquiera eso. Y bueno, podemos ver que no hay discusión. Ellos cuentan esto, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Hay pequeños detalles. Nota que no dice y entramos en la casa de Cornelio. Dice entramos en la casa de un varón. Para él ya es conocido Cornelio y es un centurión romano. Igual Pedro está siendo prudente, porque si dice y entremos en la casa de un centurión romano que se llama Cornelio y encima es gentil, estamos agravando la situación. Igual Pedro va con sutileza, con prudencia. Y entramos en la casa de un varón, les dice. Y dice en el versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel de Dios que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El relato va tomando todos los ingredientes para que un judío realmente vaya aceptando lo que se está diciendo, porque los judíos demandan señales. ¿Recuerdas? Si tenemos que Pedro tiene una visión para llevarle a casa de este varón, si tenemos que a este varón se le apareció un ángel de Dios y le dijo lo que iba a pasar y lo que le dijo está ocurriendo, y si además tenemos que estos han recibido el Espíritu Santo y se han puesto a hablar en otras lenguas, ahí tenemos ya todos los ingredientes que necesitamos para que un judío diga, pues sí, esto es de Dios, no me cabe la menor duda. Si hubieran sido solo palabras y argumentos, el judío se nos hubiese quedado ahí, pero no, o sea, ahí tenemos todos los ingredientes para que realmente veamos que el poder de Dios está actuando ahí. Versículo 14, el ángel le dijo esto, él te hablará, vendrá un hombre que se llama Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús en Hechos 1:5. Y Pedro dice, me acordé de lo que Jesús dijo. Dios seguía tratando con Pedro, con los apóstoles, con la iglesia. Así que Pedro cuenta exactamente todo lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y la verdad es que todo parece legal, todo parece venir de Dios, las señales, lo acontecido. Así que versículo 17 y 18, si Dios pues les concedió también el bautismo, el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo?, dice Pedro, para que pudiese estorbar a Dios. Y entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban sorprendidos, no se lo esperaban esto, los primeros cristianos judíos. Escuchan todo el relato y lo primero que dice es que callaron. Cuando uno calla es porque está pensando, estás tratando de comprender lo que acabas de escuchar, tienes que asimilarlo. Le han dicho algo que no entraba dentro de nuestra expectativa. La verdad es que estamos atónitos, ya lo hemos leído antes, cuando los que venían con Pedro vieron aquello se quedaron atónitos, no se lo podían creer. Y estos que acaban de escuchar las palabras de Pedro y los 6 testigos están ahí diciendo, sí, todo esto ha ocurrido así tal como Pedro lo ha dicho, wow, pues se quedaron, o sea, le dan total credibilidad. El callar demuestra esto, demuestra que están procesando, están tratando de comprender lo que ha pasado ahí. Y la reacción, ¿no? Glorificaron a Dios. Bueno, esto es una buena señal. O sea, no vemos... mira, si esto no fuera de Dios, estos se habrían sentido molestos. ¿Qué le pasaba a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los intérpretes de la ley,
A los sacerdotes y al sumo sacerdote, ¿qué les pasaba cuando entraban en contacto con Jesús, cuando escuchaban a Jesús? ¿Qué les pasaba? Se enfadaban, sentían ira, odiaban a Jesús y lo que Jesús hacía y decía. O sea, lo rechazaban por completo. Había un choque de trenes. Bueno, lo entendemos por todo lo que dice la Biblia. Jesús les dijo en alguna ocasión, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Normal entonces, claro. Si aquellos estaban haciendo la obra del diablo y Jesús es el Hijo de Dios, normal que hubiese ese choque. Y eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Eran los hombres que se supone que estaban haciendo todo lo que Dios les había pedido que hiciesen, los que estaban siguiendo con todo lo que el Señor enseñó. Pero no, resulta que no. Tenían las formas, tenían las apariencias, el lenguaje, lo tenían todo, pero según Jesús eran hijos de su padre el diablo. Ellos se escandalizaron cuando Jesús dijo esto. Nosotros somos hijos de Abraham, le dijeron. Y el argumento de Jesús, porque Jesús tenía argumentos, no era hablar por hablar. Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ya está. ¿Qué más se puede decir? Yo soy cristiano. Está bien. Si tú fueses cristiano, las obras de Cristo harías. Su palabra sería tu vida. Lo que tú haces, lámpara en tu camino. No hay más discusión. Sí, pero es que no sé qué, la Biblia dice, sí, pero no. O sea, no podemos cuestionar lo que dice la Biblia. Jesús dijo, todas las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no caducó, sigue estando vigente hoy en día. Es muy significativo y muy notable cuando gente que se llaman cristianos protestan contra la Biblia, dicen que no hace falta tanta Biblia. A mí me han llegado a decir, es que tú siempre estás con la Biblia para resolver cualquier cosa. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejo la Biblia y uso un libro de psicología? Y si uso un libro de psicología, ¿sobre qué tendencia psicológica? Hay unos que son más de Freud y hay otros que ya... Bueno, hay muchas ramas de la psicología, hay muchas formas de pensamientos. ¿Qué camino tomamos? Si somos la Iglesia de Cristo, ¿a quién vamos a seguir? ¿En el nombre de quién vamos a hacer las cosas? ¿Qué libro va a ser nuestra guía? La palabra de Dios. Estos hermanos escucharon todo lo que había pasado y a pesar de que esto les golpeó como un mazo porque no se lo esperaban, mira la expresión que tienen, de manera, y está puesto con signos de exclamación, porque es que lo dijeron así, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vaya, estaban ahí que no se lo podían creer, pero estaban glorificando a Dios, estaban gozando, porque cuando tú eres de Dios y Dios hace algo, aunque sea algo que tú no tuvieses previsto y te extrañe y te sorprenda, incluso aunque sea algo que Dios está usando para reprenderte, para corregirte, para castigarte, si es de Dios y tú eres de Dios, lo vas a recibir y vas a glorificar a Dios por ello. Pero a veces hay cristianos que tienen el nombre, pero oyen la palabra de Dios y se ofenden. Se sienten mal, se disgustan, se escandalizan y no aceptan lo que la palabra les está diciendo. Entonces, bueno, pues yo no puedo juzgar a nadie, pero Jesús nos enseñó que por sus frutos los conoceréis. Una higuera da higos y un manzano da manzanas. Si un árbol dice, yo soy un manzano y está dando peras, pues dices, pues tienes un problema de identidad. Porque un manzano da manzanas, siempre. Lo dice la ciencia, no lo digo yo. Yo lo observo y digo, pues sí, claro. Pero si alguien me quiere convencer de que esto es un peral y yo veo las manzanas en las ramas y me dicen, no, es que el peral ha escogido ser manzano y por eso da manzanas, digo, ah, vale.
Te aconsejaría que vayas al doctor y le cuentes todo esto. A ver qué. Bueno, pues si eres cristiano, harás las obras del Espíritu Santo, del Señor. Y eso implica que cuando Dios te dice, esto es mi voluntad, esta es mi decisión, estos son mis mandamientos, aunque a ti te sorprenda y digas, vaya, pues yo me pensaba que era otra cosa, pero gloria a Dios. Glorificaban a Dios por ello. Hasta aquí se nos queda el tema este, pero no está definitivo. Dentro de unas semanas, cuando avancemos en el estudio y lleguemos allá al capítulo 15, vamos a ver el momento culminante en este tema de los gentiles, porque ahora esto es la inauguración. Los primeros creyentes gentiles se introducen en la iglesia y son reconocidos por los apóstoles y los líderes de la iglesia. Pero no todos los cristianos judíos van a aceptarlo así sin más como estos. Ahí es donde estamos, donde yo os estaba explicando ahora. Ahí es donde a veces tenemos el problema en las iglesias, que no todos reciben la palabra de Dios así sin más. Y vamos a ver que muchos de estos se enfrentan hasta con los propios apóstoles diciendo que no, que esto no puede ser, que los gentiles no puede ser que vengan a la iglesia así sin más. Empezaban a enseñar a algunos, pero se tienen que circuncidar, tienen que cuidar y guardar la ley de Moisés, tienen que guardar lo que nosotros hemos estado guardando toda la vida. Y eso provoca el primer concilio de la iglesia. Un concilio es una reunión de toda la iglesia para tratar temas muy importantes, temas muy graves. Y ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 15. O sea que nota que es uno de los temas principales e importantes con los que la iglesia se tuvo que enfrentar en sus comienzos. La iglesia podía simplemente haberse convertido en una secta judía. Hubiesen estado los judíos que lo creían así, y habían estado otros judíos que creían de otra forma, pero no habría tenido la trascendencia que ha tenido esto hasta nuestros días. Pero como no era el propósito de Dios, pues las cosas no salieron así y estamos donde Dios quería que estuviésemos. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo esto a Abraham. Dios escogió a Abraham para de su descendencia hacer un pueblo, su pueblo. Pero como os dije antes, no dijo Dios que y tu pueblo será una bendición, no, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel tenía que ser luz a las naciones y de Israel vendría Jesucristo. Y cuando viniese Jesucristo, la iglesia se iba a construir sobre judíos y gentiles por igual. Ahí ya no iba a seguir la misma tónica que durante el Antiguo Testamento. Pero los judíos perdieron esto de vista. Y no será porque Dios no lo dijo varias veces, Abraham se lo dijo varias ocasiones. Y esto es la Torá, es el libro sagrado, la ley para los judíos. Capítulo 18, versículo 18 de Génesis. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahí está otra vez esa afirmación, ahora en forma de interrogante, una pregunta retórica. Y en otros lugares del Antiguo Testamento los profetas anunciaron esto, lo que iba a ocurrir. Déjame solo que te deje un texto más, el de Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Malaquías 1, 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Hasta que venga Jesucristo van a pasar 400 años en los que nadie escribió, ningún profeta escribió.
no hubo más palabra de Dios. Pero Malaquías ya anuncia lo que va a pasar, hace referencia a Juan el Bautista, ya está hablando de lo que vendrá. Y fíjate este versículo, desde donde nace el sol hasta donde se pone, o sea, eso quiere decir todo el mundo, todo el planeta, grande es mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar, o sea, en toda la tierra, se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El judío cuando leía esto, yo no sé cómo lo entendía, o cómo lo entiende, porque ellos siguen leyendo al profeta Malaquías hoy. No dice desde donde se pone el sol aquí en Palestina hasta donde se pone por Palestina, no, en toda la tierra. No dice entre mi pueblo Israel, dice entre las naciones. No dice que solo Israel son los que ofrecen incienso y ofrenda limpia, no, en todas las naciones de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Estamos aquí porque Cristo edifica su iglesia, y mirar para atrás y ver la historia de esta iglesia en sus comienzos, sin duda es algo que nos tiene que motivar, abrir los ojos, esforzarnos más para no ser una iglesia desfigurada, que el tiempo ha trastornado y ha desfigurado hasta el punto que ya no nos parecemos a esa edificación que Cristo quería hacer. Y ahí estás tú, hermano. Somos el conjunto de personas, de creyentes, pero Dios trata en conjunto, pero también en particular trata contigo. Y tú ahí donde estás tienes que tomar esta determinación de ser lo que el Señor quiere que seamos, con las consecuencias que eso implica, con las renuncias a las que tendremos que hacer. Pero son tiempos malos, vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados. El mundo de la noche a la mañana da cambios radicales. Ahora estamos escuchando en las noticias y viendo imágenes terribles de lo que está pasando en Afganistán. Y en este planeta muere la gente así todos los días de una forma gratuita, en manos de personas despiadadas. Y ahora, mientras muere gente en Afganistán, tienen que pasar días para ver las Naciones Unidas, a ver qué decimos. Tenemos que decir algo, tenemos que... De momento todos los países que estaban allí han retirado a su gente, están evacuando a toda la población, ahí que se maten los que quedan. Que siempre ahí las víctimas pues son los inocentes, los sencillos. Ser mujer en un mundo talibán, pues imagínate lo que es. En fin, estamos en un mundo que gime, que sufre, en el que todos los días muere gente, y nosotros somos la Iglesia de Jesucristo, estamos aquí para ser luz a las naciones. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Señor, estamos en tus manos y te pedimos que tu palabra, Señor, haga su obra en nosotros. Te agradezco por todos mis hermanos, los que están aquí y los que están ahí en internet. Bendice a cada uno y llénalos con tu presencia, dales tu fortaleza y que tu palabra sea nuestro alimento diario. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.